Ok, Torres, ese problemita me lo voy a solucionar hoy día. Voy a conversar con la Miss. Mándame un mensajito con tu nombre, todo, para yo enviarle a la Miss Vanessa, ¿ya? Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a continuar con su tema reserva matemática en los seguros de vida. Vamos a hacer unas cuantas definiciones para primero tener en cuenta de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para nosotros hacer lo que es la reserva matemática, ¿no? Mi primera definición viene a ser que es una cobertura. La cobertura es durante cuánto tiempo va a cubrir a esa persona el seguro, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos de cobertura. Tenemos dos tipos de cobertura. ¿Cuáles son? La total y diferida total y la temporal y diferida temporal. Cuando hablamos de la total y diferida total, su símbolo va a ser MX. ¿De acuerdo? Total y diferida total va a ser MX. ¿A qué me refiero cuando yo digo total? Total va a ser desde los 0 años que adquiere el seguro hasta los 99 años. Es una edad promedio en la cual estipulamos que la persona vive, ¿no? Y cuando hablamos de la diferida total, porque también hay diferida total, quiere decir que pasan unos años y recién adquiere el seguro y también es hasta los 99 años. Entonces el total también sabemos que se adquiere el seguro hasta los 99 años. La total, ¿ah? Pero empieza desde los 0 años que adquiere el seguro hasta los 99 años. Y la diferida total, pasan unos años y recién adquiere el seguro y también es hasta los 99 años, los que expliqué. Cuando hablamos de la temporal y diferida temporal, temporal quiere decir por un periodo determinado nada más, o que le va a cubrir el seguro. Es un tiempo en el cual yo digo, no, contrato mi seguro de a partir de los 30 años hasta los 60 años. Ese es, digamos, es temporal, por un tiempo determinado, que yo contrato un seguro. ¿Ves? Es un periodo determinado, nada más se le va a cubrir el seguro. Y cuando hablamos de diferida total, pues es aquella modalidad de pensión por la cual el afiliado o sus beneficiarios contratan con una compañía de seguros el pago de una renta mensual a contar de una fecha futura determinada en el contrato de renta vitalicia diferida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir diferida temporal? O sea, yo contrato digamos, mi seguro de vida, pero ese seguro de vida lo voy a pagar en partes. No lo voy a pagar todo por una sola cuota neta, ¿no? Una única cuota neta, no. Va a ser por pagos, o sea, mensualidades que puedo ir pagando mi seguro de vida. ¿Alguna consulta hasta aquí o todo quedó claro cuando hablamos de cobertura? Acuérdense que la cobertura siempre va a ser el tiempo que va a cubrir mi seguro. Siempre va a ser el tiempo que mi seguro se cubre. ¿De acuerdo? Y hay dos tipos de cobertura, la total y la temporal. Cuando hablamos de total y diferida total. La total es que empieza desde 0 hasta los 99 años. La diferida es porque yo puedo adquirirlo cuando yo tengo mi mayoría de edad. Por ejemplo, cuando yo puedo obtener a partir de los 30 años, de los 40 años, ya dependiendo. En cambio aquí cuando a un hijo lo aseguramos, ¿no? Una madre asegura desde el vientre, puede estar asegurado a su niño hasta los 99. Ahora, la temporal y diferida temporal, la temporal es por un tiempo determinado nada más que va a cubrir el seguro, ¿de acuerdo? Y la diferida temporal es cuando yo voy pagando mis rentas de ese seguro, pero por partes, o sea, voy pagando mensualmente algo. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿O quedó claro los términos? Miss. Sigamos. Ahora ya hablamos de la cobertura, ahora vamos a hablar de las primas. ¿Ya? Las primas es el número de veces que vas a dar una determinada cantidad de dinero.
sea, las primas viene a ser el dinero, mientras la cobertura viene a ser el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de primas hay? Hay dos tipos de prima, la prima neta única y la prima anual. Cuando hablamos de la prima neta única, sus iniciales van a ser AX. Cuando hablamos de prima neta única, va a ser AX. Grábenselo bien claro. Y cuando hablamos de prima anual, va a ser PX. ¿De acuerdo? PX. ¿Qué quiere decir una prima neta única? ¿Ya? Una prima neta única es decir, a esa persona va a pagar por una sola vez una cantidad a cambio de que esa persona obtenga una póliza de seguro de vida entera. ¿Qué quiere decir vida entera? Durante toda la vida. O sea, mi seguro, yo tengo $90,000, quiero un seguro de $90,000 para que me dure de tal tiempo a tal tiempo, y elegimos elegimos el seguro que voy a coger, ¿no? Eso quiere decir. Y cuando decimos primas anuales quiere decir que los pagos de esas primas se van a hacer de dos formas. Puede ser pagos de primas totales o pagos de primas temporales. Cuando yo hablo de pagos de primas totales, se van a pagar las primas anuales hasta que fallezca el asegurado, es decir, de forma vitalicia. O sea, las primas de pago de primas totales. Se van a pagar las primas anuales hasta que fallezca el asegurado, es decir, chicos, de forma vitalicia. O sea, cuando decimos de forma vitalicia es hasta que muere uno, pues. Y cuando hablo de pago de primas temporales, entonces, yo hago un ejemplo, ¿no? Mis primas temporales son, por ejemplo, si yo me aseguro, voy a pagar primas durante un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Durante un determinado tiempo. ¿Alguna pregunta? Acuérdense, estamos hablando de cobertura. ¿Qué viene a ser la cobertura? El tiempo que va a cubrir el seguro. ¿Y qué vienen a ser las primas? El número de veces que voy a pagar una determinada cantidad de dinero. Están claras las definiciones. ¿Alguna pregunta? Miss, ¿podría explicarme dónde que dice pago de primas totales? Pago de primas totales. Ya. ¿Cuándo Sí. se va a pagar una prima total? Se van a pagar las primas anuales hasta que fallezca el asegurado. O sea, es decir, de forma vitalicia. ¿Qué quiere decir de forma vitalicia? Hasta que muera la persona, el asegurado. Supongamos, yo quiero un seguro que tengo ahorita, vamos a ponerle 40 años. ¿Ya? Entonces, yo voy a seguir pagando mi seguro, pero hasta el día que yo muera. Eso quiere decir primas totales. O sea, hasta el día que yo muero, voy a seguir pagando mi seguro. Ya después de muerte, ya no va aquí me pagar mi seguro. Nadie. ¿Ahora sí me comprendiste? En cambio, primas temporales, no. Las temporales quiere decir que yo me aseguro ahorita a los 40 años y yo digo, no, solamente quiero pagar hasta los 60 años. No hasta que me muera. Las totales es hasta que me muera. Las temporales hasta un determinado tiempo que yo elijo. ¿Ahora sí me comprendieron la diferencia? Sí. ¿Ah? Sí, Miss. Perfecto. Hemos hablado de dos cosas, chicos. Hemos hablado de primas y hemos hablado de cobertura. A ver, Camargo. Presente, Miss. Camargo, ¿qué diferencia hay entre cobertura y prima? La prima es el número de veces las cuales se van a pagar y la cobertura es el tiempo que tienes que cubrir. La cobertura es el tiempo que se va a cubrir y muy bien. Muy bien, Camargo. Kanakiri. Miss, dime. Cuando hablamos de tipos de cobertura, ¿cómo diferencio los dos tipos de cobertura? Miss, ¿me puede repetir, por favor? No lo entendí bien.
La pregunta. Sí, Miss, sí. Hablamos de dos tipos de cobertura. ¿Cómo las diferencio esos dos tipos de cobertura? Busca por internet. Ah, Cubren. Sí, Miss. ¿Cómo diferencio esos dos tipos de cobertura? En que una es temporal y el otro es total. Perfecto. ¿Qué significa total y qué significa temporal? En total se paga hasta el 99 años, creo, hasta tiempo que vives. Y en la diferida de la temporal es por un cierto tiempo, ¿no? Por un, como un contrato. Ya, perfecto, claro. Mire, cuando hablamos de la cobertura, tenemos dos tipos de cobertura, la total y diferida y la temporal y diferida. Cuando hablamos de la total, pues estamos hablando, la total en sí viene de los 0 años hasta el tiempo que uno fallezca, que son los 99 años que está considerado. Y la diferida total es que pasan algunos años y yo busco mi seguro, pero también es hasta el día que yo fallezca, que es hasta los 99 años. Mientras que la temporal no. La temporal es, yo decido de tal periodo a tal tiempo, o sea, es como un contrato que yo hago, de este periodo a este periodo, pero no es hasta cuando el día que yo muera, no es hasta los 99 años. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay. Muy bien, Cure. De la Cruz Peña. Miss, De la Cruz Peña. Hablamos de dos tipos de prima. ¿Cuáles son? ¿Y cómo las diferencio? ¿Cómo dices? A ver, de la Cruz. ¿Mm? De la Cruz. y refresca tu rutina. Sí, Miss. De la Cruz, dime, ¿cuáles son los tipos de prima? Miss, ¿le puedo responder esta pregunta a mí? Garibay Quijaite. ¿Y Miss? ¿Cuáles son los tipos de prima? Si no me equivoco, es total o final. Prima neta única y primas anuales. ¿Para ti qué es prima neta única? Que, o sea, vas a pagarlo, o sea, pagas tu seguro. Por ejemplo, usted dio el ejemplo de que tenían $9,000 y eso ya es hasta que usted el día que usted muera, ya queda ahí el pago. La pago de una sola vez. Una sola vez Ajá. realizo el pago. Ajá.
Y Muy el bien, otro es, Maribel. por ejemplo, que si estás trabajando, tu seguro, el día que tú termines de trabajar, se corta automáticamente, se anula. Claro, muy bien. Gómez Palomino. Dime, Gómez, hay dos tipos de primas anuales. ¿Cuáles son? las totales y temporales. ¿Cómo? No te escucho. Sí, totales y temporales. Ya, ¿y cómo diferencio la total con la temporal? Y que en la total vas a pagar un seguro hasta que la persona muera, y en temporales es solamente hasta un contrato que firmas. No te he escuchado bien la temporal. Un poquito, ¿puedes alzar tu voz, por favor? Y que la temporal se paga por un contrato hasta que digas, por ejemplo, si tú dices hasta 60 años nomás tú pagas, la persona paga. Perfecto. Muy bien. Muy bien, sigamos. Fórmulas para hallar el pago de primas en seguros de vida. Pues tenemos la cobertura. Hemos hablado de la cobertura que es total, diferida total. Su símbolo, cuando hablamos de cobertura total o de diferida total, va a ser MX, acuérdense bien claro. Y la temporal o diferida temporal va a ser MX menos MX más M. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando hablamos de total y diferida total, es la póliza de vida entera. Acuérdense de esto, póliza de vida entera. ¿De acuerdo? Sí, Número de primas. Y cuando hablamos de número de primas, pues estamos hablando de primas netas únicas y de primas anuales. Cuando son primas netas únicas va a ser AX y cuando son primas anuales va a ser PX. O sea, cuando es AX, sencillamente va a interrogación sobre DX. Acuérdense que siempre en la parte superior va a ir la cobertura y en la parte inferior siempre va a ir el número de primas. ¿De acuerdo? Siempre se va a formar una fracción. O sea, para yo hallar la prima, el pago de la prima, sencillamente, yo siempre arriba va a estar, en mi numerador va a estar la cobertura y en mi denominador siempre va a estar la prima. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de primas netas únicas, siempre va a ser AX, va a ser igual y todo entre DX. Y cuando hablamos de primas anuales, va a ser PX. Voy a poner PX porque eso es lo que voy a hallar. Entonces, cuando me digan primas netas, es AX lo que voy a hallar. Y cuando me dicen primas anuales, es PX. ¿De acuerdo? Entonces va a ser pagos de primas totales, que va a ser PPT, pagos de primas totales, va a ser PX, va a ser igual a la cobertura entre NX. Y pago de primas temporales, o sea, va a ser PX, va a ser igual a la cobertura entre NX menos NX más M. ¿De acuerdo? Pero ustedes dirán, ¿qué es MX? ¿Qué es? Entonces, aquí les vamos a explicar. Acuérdense que AX va a ser la prima
Esta X, yo ya sé que estoy hablando de qué prima, de prima neta. Porque si hubiera puesto PX, ¿de qué prima estoy hablando? De primas totales. ¿Sí o no? De primas anuales. Si yo pongo AX, estoy hablando de primas netas. O sea, una sola vez nomás se paga. Pero cuando yo hablo de primas anuales, cuando yo voy pagando mensual, por lo tanto, escribo, en vez de AX, escribo PX. ¿Cómo se halla para hallar el pago de primas? O sea, este es para hallar el pago de primas. ¿Cómo se halla? R, esta R viene a ser el capital del asegurado. R viene a ser el capital del asegurado. MX va a ser la cobertura total, porque estamos hablando del total. Si es MX, va a ser total. Y si es temporal, si me dicen temporal, yo no coloco MX, sino coloco MX menos MX más N. ¿De acuerdo? Entre DX. ¿Por qué DX? Porque estamos en primas netas únicas. Por eso es DX, porque estamos en primas netas únicas. Entonces, AX, ¿qué viene a ser? La prima o el número de primas que voy a pagar, o sea, el número de primas que tengo que pagar al seguro, ¿no? Luego, viene a ser el capital R, viene a ser el capital asegurado. MX viene a ser la cobertura total o diferida total. ¿De acuerdo? Cobertura total, porque acuérdense que esta MX significa cobertura total o diferida total. Pero si no hubiera sido cobertura total o me hubiera dicho cobertura temporal, yo escribo esto. Si en el programa dice que es temporal, escribo MX menos NX más N. Porque acuérdense que en la parte del numerador siempre va a ir la cobertura. Entre DX. DX, ¿qué viene a ser? Ya les dije, es el número de primas, pero como estamos hablando de primas netas, por eso va abajo de X. ¿De acuerdo? Acuérdense que el capital asegurado también es llamado beneficio. El capital asegurado también es llamado beneficio. Y si yo quiero un PX, sencillamente, miren, acá hablo de un PX. ¿De qué PX estoy hablando? Estoy hablando de primas anuales. Quiere decir que estoy hablando de primas anuales. Al hablar de primas anuales, R, que viene a ser el capital asegurado. Como me dice MX, arriba sabemos que va la cobertura. Aquí tiene que ir una de ellas, total o temporal. Entonces, como es MX menos MX más N, ¿a quién se refiere? A la temporal o diferida temporal. Se refiere a una de las dos. Entre NX ya no es, si ya pongo P de X, ya no va a ser primas netas, pues, ya no va a ser de X, sino puede ser cualquiera de las dos. Si es pagos primas totales, es NX solo, pero si aquí es NX menos NX más N, quiere decir que son primas temporales, ¿ya? Pero también puede ser primas totales, y ya no coloco esta parte de acá, solamente coloco NX, ¿de acuerdo? Entonces este viene a ser, PX, ¿qué viene a ser? El prima, o sea, el pago, allá de pago de primas, acuérdense que voy a ver el pago de primas. Acá, capital asegurado o beneficio, ya sabemos que el MX viene a ser la cobertura, pero esta cobertura, ¿qué es? Temporal. Mientras que acá la cobertura era total, acá es temporal. Estoy agarrando el siguiente ejemplo. ¿Y por qué NX menos NX más N? Porque estamos hablando también de temporal, primas temporales. También estoy hablando de primas temporales, ¿de acuerdo? Al hablar de primas temporales, tomo el de acá. Pues si me dicen primas totales, tomo NX nada más. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahorita? ¿Mm? No me... Perfecto. Como no, ok. ¿Está claro todo? Empezamos el siguiente. Mi ejemplo. Problemas propuestos. Quiero que vamos a escuchar bien claro. Primero vamos a ver de qué trata. A ver, dice, encuentra la prima neta anual para un seguro constituido por 6 pagos y temporal por 15 años. ¿Ok? Mira, me hablan de pagos y me hablan de temporal por 15 años. Si el capital asegurado es de $9,500
y es emitido por Edilberto Rojas aquí a la edad de 33 años. Esa X que veíamos nosotros, esa X representa la edad que tiene la persona, ¿de acuerdo? La edad que tiene la persona, esa X. Y esa N representa los años que va a tener la cobertura, los años. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos años va a tener la cobertura? Es una cobertura temporal. ¿Pero de cuántos años? 15. De 15 15 años. años. Ahora, yo les pregunto, lo primerito que yo tengo que preguntar, ¿es prima neta única o prima anual? Prima anual. Claro, acá dice bien claro, mira, prima neta anual. Al decirme prima neta anual, ¿qué voy a poner? ¿AX o PX? PX. Voy a colocar PX. Perfecto. Voy a colocar PX. Ya, PX voy a colocar. Si yo coloco PX, acuérdense que luego seguía R. PX va a ser igual a R. ¿Y cuánto es R? 9.500 dólares. 9.500. 9.500. Muy bien. Ujú. Ahora, yo les pregunto, la cobertura. Acuérdense que la cobertura, ¿qué era? ¿Qué era la cobertura? Era el tiempo que iba a cubrir, sí o no, el seguro. Ujú. Yo les pregunto, ¿la cobertura es total, diferida total, o temporal, diferida temporal? Total, diferida total. ¿A dónde dice total y diferida total? ¿Cuántos años me va a cubrir? Dice ahí. Si me da la No, cantidad es de años, temporal, ¿qué quiere diferida decir? temporal. Ah, es temporal. Entonces mi cobertura, como es temporal, arriba va a ir MX menos MX más N, ¿sí o no? Mire. Si es temporal, arriba va a ir MX menos MX más N. ¿De acuerdo? Ahora, entonces ya hemos hallado MX, ya sabemos. Entre, abajo va la prima. Le pregunto, ¿es prima total o prima temporal? Temporal. ¿Por qué es temporal? Porque bien claro me dice, por 6 pagos. 6 pagos. Al decirme que son 6 pagos, quiere decir que yo estoy poniendo un parámetro, ¿sí o no? Es una temporal. ¿Acaso es de por vida? Es temporal. Entonces, miren cómo queda. Mi fórmula sería P de X es igual a R, M de X menos MX más N entre NX menos NX más N. Acuérdense que este es temporal. ¿Por qué es temporal la de acá? Arriba va la cobertura. ¿Por qué es temporal esta parte de acá? Acuérdense que arriba va la cobertura. Porque solamente son por 15 años. ¿Cómo? Porque solo son por 15 años. Porque no, mira, acá dice que ese es... Es por los 33 años de edad. Ajá, porque está Ah, empezando 33. recién a partir de los 33 años de edad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Porque está empezando a los 33 años de edad. Y acá, acuérdense que esta es la prima. Entonces, esta N va a valer 33. ¿O cuánto va a valer esta N? Sabemos que X es la edad. ¿A qué edad empezó?
A los 33 años. Perfecto. Y temporal también, porque también está durando por 15 años, miren. Temporal, 15 años. Quiere decir que aquí esta n va a valer 15. Ahora, esta n de x menos n de x más n, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Acá estamos hablando de la prima. ¿Cuántos pagos son la prima? ¿Cuántos pagos realizo? Son 6 pagos. Entonces, 6 pagos. n, ¿cuánto va a valer? 6. 6. Porque la edad no cambia, la edad sigue la misma, 33. ¿Cómo sería entonces? A ver, dime. Ya sabemos que va a quedar de esta forma. X son 33, R que son 9500, X33, N 15, porque son 15 años, que va a durar, ¿qué? La cobertura. ¿Y la cobertura qué era? ¿Qué era la cobertura? Díganme, acuérdense que la parte de arriba es la cobertura. El tiempo que va a cubrir el seguro. ¿De acuerdo? Y acá... ¿qué viene a ser esta? Los pagos. La de abajo viene a ser las primas. Miren, chicos, entonces, ¿cómo quedaría? M33 más 15, ¿cuánto sería? 33 más 15, ¿cuánto es? 48. Sería 48. Y N, 33 más 6, ¿cuánto sería? 39. Sería 39. Acuérdense que abajo siempre va a ir el número, o sea, el pago de las primas, y arriba N es la cobertura en que esté el caso, en este caso es temporal, ¿no? Entonces sería así. Y ahí quedaría. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Para la siguiente clase, que es justamente vamos a tratar de lo que es nuestro tema siguiente, y ahí vamos a reemplazar estos datos. Hoy día solamente quiero que quede aquí para que la siguiente clase reemplacemos estos datos en la tabla de mortalidad. Vayan buscando qué es tabla de mortalidad. Y en la tabla de mortalidad yo les voy a enseñar a hacerlo la siguiente clase. En esta tabla de mortalidad vamos a buscar estos datos para reemplazarlos. Y ahí vamos a hallar el valor. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí no me queda ese problema. Pasamos al siguiente. ¿Sí? Pero la siguiente clase que nos toca tabla de mortalidad, los mismos ejemplos, los reemplazamos y hallamos el resultado. Ya salió el problema. A ver, ¿qué valor de capital asegurado para una póliza de vida entera? Ojo, miren, ¿qué valor de capital asegurado? Cuando me dicen capital asegurado, ¿qué vendría a ser el capital asegurado? Vendría a ser R. El capital asegurado es R. De una póliza de vida entera. Yo les dije cuando hablaba de póliza de vida entera, ¿a qué se refería? Póliza de vida entera, ¿hablo de cobertura o hablo de número de primas? De cobertura total de primas. De cobertura total. Cuando yo hablo de póliza de vida entera, estoy hablando de cobertura total. Si hablo de cobertura total, entonces tu fórmula, ¿cuál va a ser? MX, ¿sí o no? Sí, MX. Claro, va a ser MX. Ahora yo les pregunto, dice, ¿podrá comprar Rosa Martínez Vilca a la edad de 43 años
mediante la realización de 22 primas netas anuales. ¿Qué estoy hallando? ¿AX o PX? Dice, PX. primas netas anuales. ¿Qué estoy hallando? ¿AX o PX. PX? PX. PX, claro, son primas anuales. Entonces estoy hallando PX. Pero dentro de esas PX hay dos. Pago de primas totales y pago de primas temporales. ¿Cuál vendría a ser? Pago de primas temporales. ¿Por qué? Porque me están diciendo que no. solamente son ¿cuántas? Anuales. ¿Cuántas son? 22 primas. Son más Ajá. que 22. O sea, me están Pago dando de un primas parámetro. Entonces, sencillamente mi fórmula quedaría así. PX es igual a lo que es capital asegurado por MX, que estamos hablando de cobertura total, entre, esta es las primas temporales. La edad es 43 años. Su edad es 43 años. Ahí está, es X. Esa edad no lo podemos variar, es X. La edad siempre va a ser X. Entonces, cuando hablamos, en el caso de la cobertura total, ya aquí no hay nada, no hay N. Entonces, sencillamente es 43. Pero en las primas temporales sí hay N. Entonces, esa N me está diciendo cuántos números de primas hay. 22. Por eso yo le coloco 22 acá. Acordémonos que P de X, ¿qué vendría a ser P de X? Es el valor de la prima. ¿Cuánto es el valor de la prima? Acá dice bien claro. La realización de 22 primas netas anuales de 200 soles cada una. O sea, la prima, cada pago que él va a realizar anual va a ser de 200 soles. Cada prima. ¿De acuerdo? Va a ser de 200 soles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para hallar R, ¿cómo se traslada? Mira, esto está dividiendo. ¿Cómo va a trasladarse al otro miembro? ¿Cómo se traslada, chicos? ¿Cómo se traslada? Multiplicando, mis. Multiplicando. ¿Y este que está multiplicando, cómo se traslada? Dividiendo. Acuérdense que siempre lo vamos a hacer cuando se trata de una fracción. Cuando se trata de una fracción pasa siempre en forma invertida. ¿De acuerdo? El que está abajo está arriba y el que está arriba está abajo. Por lo tanto, ¿dónde lo vamos a ver esto en la siguiente clase? ¿En dónde? ¿En dónde lo vamos a ver? En la tabla de mortalidad. Lo vamos a reemplazar y va a salir su resultado. Dice, tercer ejemplo. A ver, en el tercer ejemplo, a ver. Dice, ¿qué valor de capital asegurado podrá comprar Álvaro Espino Moquillaza, de 45 años, si cuenta con $3,000 en efectivo y desea una póliza de seguro de vida entera? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor de capital asegurado podrá comprar Álvaro Espino Moquillaza si cuenta con $3,000 en efectivo? En efectivo, y desea una póliza de seguro de vida entera. Yo les pregunto a ustedes. Acuérdense que la que manda siempre va a ser la prima. Yo les pregunto, ¿me están hablando de primas netas o de primas anuales? ¿De qué me hablan? ¿Primas netas o primas anuales? De primas netas. Netas, mis. Claro, ¿por qué se dieron cuenta que me hablan de primas netas?
Porque dice de vida entera, o sea, único. ¿Cómo? Ujú. Porque dice de vida entera, ¿Ah? de seguro de vida entera. Ahí nomás, cuando hablamos de seguro de vida entera, ¿estamos hablando de primas? Netas. ¿Estamos hablando de cobertura? Ah, ten mucho cuidado. Cuando hablamos de póliza de seguro de vida entera, estamos hablando de cobertura, pero la cobertura no es lo que me dice que voy a hallar. Acuérdense, lo que me dice que voy a hallar son las primas. Si voy a hallar primas netas o voy a hallar primas anuales. Hay algo ahí que dice clarito, que ustedes no se dan cuenta. Vamos. Yo hice un ejemplo todavía. Hay una palabra muy importante que dice acá, si cuenta con $3,000 en efectivo. ¿De qué trata entonces? O sea que tiene su seguro hasta el día que él se muera. Ya. Hace un solo pago y ya ese pago es indefinido. Hace Ya un él... solo pago. Ajá. Hace un solo pago. Y cuando hace un solo pago, ¿cómo se llama? Primas ¿Total? temporales. ¿Qué? Total. Si no hay primas totales. Hay dos tipos nomás. Primas netas únicas y primas anuales. ¿Cuál es? Prima neta. Única. Claro, pues, es su prima neta única. Es la prima neta única. Si entonces es la prima neta única, ¿trabajo con AX o con PX? Con AX. AX. ¿Y qué va a ir debajo? MX. ¿MX o DX? DX. DX, bravo. Abajo va DX. Ya terminamos, ya definimos que vamos a hallar. Pero ahora vamos a la parte de arriba, que es la cobertura. ¿Qué tipo de cobertura es? Ya me lo dijeron ya hace rato. Cobertura total. Claro, o diferida total. ¿Por qué? Porque me dice póliza de seguro de vida entera. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué voy a poner arriba? ¿Qué voy a poner arriba? MX. Entonces, mi fórmula va a ser AX es igual a R, porque siempre va el capital asegurado, por MX sobre DX. Nada más, así de facilito. Para mí es muy importante definir qué voy a hallar. Si es AX o PX, ya les he dicho. Y dependiendo de eso, hallo el de abajo. Ahora sí. ¿Pero cuánto vale X? 45. Entonces, ahí nomás. ¿Tengo el capital asegurado? Sí, es 3,000. ¿Tengo el capital asegurado? Lea nuevamente la pregunta. No. ¿Qué voy a hallar? El capital. La capital. Entonces, ¿cuánto estoy pagando? ¿Cuál es el 3,000. valor de mi prima? 3,000. 3,000. O sea, AX va a valer ¿cuánto? 3,000. 3,000. Sabemos que R, lo que voy a hallar, entonces este pasa multiplicando y este pasa dividiendo. Y ya sabemos que ¿dónde lo vamos a encontrar todos estos datos? En la tabla de mortalidad. Pasamos al cuarto ejemplo. A ver. Dice así. Juan Rodríguez Espinosa, de 37 años de edad,
suscribe un contrato con la compañía de seguros de vida por un capital asegurado de 27,000 para que sea entregado a sus herederos. En caso de que se produzca su muerte, calcular la respectiva prima anual que debe pagar a la CIA, o sea, la compañía de seguros, desde la suscripción del contrato hasta su muerte. Yo les pregunto ante todo a ustedes, ¿de qué trata? ¿De primas netas anuales, únicas o de primas anuales? Primas anuales. Claro, ¿por qué me doy cuenta que son primas anuales? Porque él va a pagar una cuota por un tiempo, así mensual. Pero acá Está también me lo pagando dice, su mire, seguro. acá también me lo dice, calcular la respectiva prima anual. Me lo dice bien claro. Ajá. Prima anual. Ahora yo pregunto, ¿será total o será temporal? ¿Cómo me doy cuenta que ¿Temporal? es total? ¿O cómo me doy cuenta que es temporal? Total. Es hasta el día de su muerte. ¿Cómo? No entendí. Es hasta el día de su muerte. Ay, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Es hasta que muera. Y así es hasta que muera. ¿Es total o temporal? Total. Claro, es total. Entonces, abajo vamos a escribir P de X va a ser igual y en mi denominador va a estar NX. ¿Sí o no? En mi denominador va a estar NX. Y arriba, en la parte superior, la cobertura. ¿De qué trata esa cobertura? ¿Cobertura total o cobertura temporal? Cobertura total. ¿Por qué me doy cuenta que es cobertura total? Porque es hasta su muerte. Porque dice, en caso de que se produzca su muerte, o sea, hasta su muerte. Muy bien. Entonces va a ser P de X va a ser igual a capital asegurado, que es R, que va a multiplicar a MX entre NX. Ahí está. ¿Y cuánto vale X, chicos? 27. 37. ¿Cuánto? 37. 37. ¿Y me dan la recaudación, el capital asegurado? Sí, es 27,000. 27,000. 27,000. Muy bien. Aplausos para ustedes. Ahora sí. ¿Saben que nosotros vamos a esa parte de aquí, la vamos a buscar en la tabla de Mortally? El quinto y último problema. Y aquí terminamos, chicos. Dice así. Se emite una póliza de seguro de vida mediante la realización de 13 primas anuales a partir de los 27 años. Los beneficios son $2,500 de cobertura durante los primeros 22 años y $3,500 de ahí en adelante por el resto de la vida. ¿Cuál será la cuantía de las primas netas anuales? Yo pregunto ante todo, ¿voy a hallar prima neta única o primas anuales? Primas anuales. Entonces va a ser P de X. Ya tenemos claro que va a ser P de X. ¿Ya? Pero aquí me hablan de dos recaudaciones, ¿no es cierto? Dice que una va a ser a partir de los, mira, dice acá, de vida mediante la realización de 13 primas anuales a partir de los 27, o sea, hablamos de 13 años a partir de los 27 años, y los beneficios con 2,500 de cobertura durante los primeros 22 años. Ya, miren, los beneficios son de 2,500 de cobertura durante los primeros 22 años y 3,500 de ahí en adelante. O sea, contra más edad tenga, más va a pagar por el resto de la vida.
O sea, estamos hablando de dos recaudaciones, ¿sí o no? Estamos hablando de una recaudación 1, que son los 22 primeros años, y estamos hablando de una recaudación 2, que son a partir de vamos a ver de qué edad empieza. ¿De qué edad empieza? Vamos a verlo más adelantito, que ella cuenta con 3.500, son dos recaudaciones. Yo les pregunto, ya me han dicho que es prima anual. Entonces, yo les pregunto con la primera. Abajo, como es prima anual, hay dos tipos, pago de primas totales o pago de primas temporales. ¿Cuál es? ¿Totales o temporales? Temporales. 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 ¿Por qué me di cuenta que son temporales? Porque son anuales. Porque está acá, me dice, porque son 13 primas. Bien claro me dice. Ahí son temporales. O sea, me están especificando, ¿sí o no? Entonces va a ser P de X y entre NX menos NX más N. Ahora vamos arriba. Ya sabremos que hay dos recaudaciones. Hablamos de la primera recaudación. La primera recaudación dice que es de 2.500 de cobertura durante los primeros 22 años. Yo les pregunto, ¿esa es cobertura total o cobertura temporal? Temporal. Temporal. Entonces, si es temporal, voy a colocar R1, que va a ser 2.500, por MX menos MX más N. Más, ahora hablo de la segunda, que son los 3.500, que ese es R2. De ahí en adelante por el resto de la vida. ¿Qué tipo de cobertura es? Cobertura total. Total. Claro, me dice hasta el resto de mi vida, entonces total. Entonces sencillamente sería MX. Muy bien. Perfecto, ya lo tenemos clarito. Ahora yo les pregunto a ustedes, en la primera, ¿qué edad va a ser? ¿Qué edad va a ser X? 20. ¿A partir de qué edad empieza? 27. Entonces, X siempre va a ser ¿cuánto? 27. Perfecto, para esta es 27. Para esta también, pero para la segunda será 27. No, es 22. 22. Vamos a ver un ratito. Ahorita le voy a explicar algo. Porque dice durante los primeros 22 años y después recién que han pasado 22 años que he adquirido el contrato, recién adquiero la de por vida. Entonces espérense un ratito. Entonces esta X va a ser 27. ¿Y esta N cuánto va a valer? Es de la primera. Esta N va a ser los 22, pues. Los 22. Pero si yo empecé a los 27 años más los 22, ¿a partir de qué edad empiezo a adquirir la de por vida? A los 49 años. Entonces, ¿la segunda qué edad empieza? A los 49 años. A los 49 años. Ahora, acá X sigue siendo 27 porque es la edad que quiere, pero esta N, acuérdense que estamos hablando de primas. ¿Cuánto sería? 13. 13. 13, muy bien. Ahora yo te pregunto a ustedes, ¿cuánto será 27 más 22? 49. 49. Correcto. Por lo tanto, todo esto, ¿dónde lo vamos a reemplazar? La tabla de mortalidad. En la tabla de mortalidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, mis. No, Todo mira. claro, Miss. Todo claro como el agua. Muy bien. Entonces nos vemos en la siguiente clase, la siguiente semana. Cuídense. Chao, Miss. Chao, mi, cuídese. Chao, me cuídese. Chao, chicos.